del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la iglesia hoy el domingo de Pascua, domingo de la resurrección del Señor, de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, hoy es el día en que con mucha alegría decimos: Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Es la fiesta, es los aleluyas, es el día de Pascua, es el día de la resurrección. Y aquí hay unos detalles que me gustan en la liturgia de la palabra. El primero es que la primera lectura, Pedro, cuando le habla a la asamblea, dice: se le apareció a los que él había escogido. Para mí, la experiencia, la resurrección es una experiencia personal. Y también esa experiencia la van a sentir, la van a vivir y van a creer aquellos a quienes Dios ha elegido. ¿Por qué no pensar que todavía hoy Dios sigue eligiendo y Dios sigue escogiendo personas para vivir y para sentir esa experiencia de la resurrección? Quizás algunos se preguntan, pero ¿por qué no todos creen? ¿Por qué no todos se adhieren a la doctrina cristiana? Porque es que el Señor ha elegido a algunos, eligió a los que Él quiso, a los que Él había escogido, y a esos los envió a predicar. Esta lectura todavía hoy se hace vida en medio de nosotros, porque todavía hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Muchísimos son las religiones y las personas que no creen en la resurrección. Y una porción, no digamos pequeña, pero en proporción con la humanidad, ¿sí? Puede ser pequeña, solo cree en la resurrección. El propósito es: estos son no los elegidos, pero sí los escogidos. Hay una diferencia entre ser elegido
y ser escogido. El elegido es el privilegiado y el que ya goza de todo y entra al banquete y tiene todos los privilegios. El escogido es el servidor que anuncia y que invita a todos a entrar. Entonces no somos los elegidos, somos los escogidos. ¿Y los escogidos para qué? Para salir a anunciarle al mundo que verdaderamente ha resucitado. Entonces no te asustes si te encuentras con alguien que no cree en la resurrección, si conoces a alguien que no siga todo este tema de la doctrina cristiana, porque el que no cree en la resurrección no tiene fe, no tiene sentido, no cree en Cristo. Entonces uno tiene que decir, wow, yo fui escogido porque yo sí creo, porque yo tengo esta experiencia y yo lo voy a anunciar. Es el anuncio de la salvación. ¿Listo? Si tú crees, si tú tienes esta experiencia, si te llena el corazón de alegría y de fe en este día de Pascua, entonces di, yo soy escogido, pero no es porque tenga privilegios, es porque tengo una misión de anunciar al resto del mundo que verdaderamente ha resucitado. Y miren, para mí la resurrección es una experiencia como está en la segunda lectura, buscar los bienes de arriba. ¿Qué significan los bienes de arriba? La paz, la tranquilidad, el amor. Esos son los bienes celestiales. Esos son los bienes celestiales. La experiencia de la resurrección es poder experimentar, poder sentir, poder gozarse con estos bienes espirituales, estos bienes de paz, de amor, de tranquilidad. San Pablo dice, miren, crea en la resurrección y cuando crees en la resurrección, busquen los bienes de arriba. Creer en la resurrección es siempre buscar los bienes de arriba. Y por eso hay gente que no tiene paz en su corazón, hay gente que no está llena de amor, hay gente que no tiene esa tranquilidad, hay gente que le falta resurrección. Yo creo que te falta resurrección cuando no tienes paz en tu corazón, te falta resurrección cuando no vives en el amor, cuando no estás en la tranquilidad, cuando no caminas conforme a los planes del Señor. Así que hoy es el día de decirle a muchas personas, hey hermano, resucita, sal de esa oscuridad, sal de esa amargura, sal de esa tristeza, sal de esa incertidumbre, sal de esta vida tan intranquila, experimenta la resurrección y verás lo lindo que es estar con el Señor. Eso es lo que trata la segunda lectura. Y ya en el Evangelio es la búsqueda de María. Es la búsqueda de María que al ver que la piedra se había corrido, llegó a contar la noticia. Aquí en este evangelio, ¿sí? En este evangelio lo que hay es una mujer desesperada buscando al Señor y luego desesperada que no lo ve y va a contar. Es el anuncio de que se lo han llevado, no sé dónde, ¿sí? Se lo han llevado. ¿Listo? Se han llevado el sepulcro y no sabemos dónde lo habrán puesto. Una mujer que siempre quiere estar ahí con el Señor, que no lo abandona, ni en la muerte lo abandonó, está ahí con Él. Entonces, yo pienso que es esa nuestra labor, estar ahí, especialmente en esos momentos difíciles y duros, hay que seguir con el Señor, no lo abandonemos. Algunos lo abandonamos cuando pasamos por el dolor, cuando pasamos por una angustia, por un vacío, lo abandonamos, y no lo abandonemos. María había depositado toda su confianza en el Señor y el Señor había muerto, pero aún así María seguía con Él. María no había renunciado a ese amor, no había renunciado a esa fe, seguía con Él. Esa es la primera enseñanza. La experiencia de la resurrección es seguir con Él hasta el final. No te bajes de la cruz hasta experimentar la resurrección. No te vayas, no te rindas, síguelo buscando. Y luego vienen estos dos discípulos a buscarlo, ¿sí? El amado que espera afuera que entre el grande, el jefe. Y ahí empezaron a creer esas palabras. Miren, hay momentos en la vida que es difícil creer muchas cosas. Ten paciencia, ten calma. Hoy todo está oscuro, pero mañana lo vas a ver con claridad. Cálmate, respira profundo, no lo abandones, no lo sueltes, no te desesperes. Y aunque no entiendas nada, hoy es el día de la resurrección. Hoy es el día de entender muchísimas cosas. Tu resurrección es cuando tú empiezas a entender que ese camino de sufrimiento, que ese camino de dolor que tú viviste, hoy tiene sentido. Que todas esas lágrimas, que todos esos momentos duros, que esas noches oscuras que pasaste, hoy tiene sentido. Ha llegado la resurrección en tu vida cuando empiezas a encontrar
a sentir y a descubrir las bendiciones que Dios tiene para ti. Ahí se empezó a entender todas las escrituras. Cuando empiezas a encontrar que Dios te ama, que Dios te bendice, que Dios ha derramado muchas cosas importantes y bonitas para ti, es el día de tu resurrección, es el día de tu gracia. Si quieres experimentar la resurrección, empieza a reflexionar y a darte cuenta que Dios no te ha abandonado, que Dios te ha bendecido y que han habido momentos duros de calvario y de soledad, pero en esos momentos del calvario Dios tenía su mano sanadora, protectora y bendiciéndote. Hoy, después del sufrimiento, entendiste que era necesario. Hoy, después de tantas noches oscuras, entendiste que ese era tu calvario. Hoy, cuando puedes abrir tus brazos y recibir la gracia de Dios, ya sabes lo que significa la resurrección. Te lo hablo a ti que has descubierto la resurrección, pero también te lo hablo a ti que aún sigues en el calvario, que todavía no entiendes por qué pasa en tu vida esto, que todavía no entiendes por qué estás afrontando esta situación. Cálmate, amigo o amiga. Cálmate, hermano o hermana. Estás en el calvario, no te preocupes. Estás en el sufrimiento. Quédate ahí en la cruz. Mañana vas a experimentar la gloria. No pretendas bajarte de la cruz sin experimentar la resurrección. Si ya la descubriste, bienvenido. Cristo ha resucitado. Si aún no la has descubierto, sigue en el calvario. Sigue caminando sin abandonarlo. Mañana vas a saber lo que es la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José. Y felices Pascuas para todos. Aleluya, aleluya.